Nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Sabemos que cuando nosotros empezamos a entrar en las cosas de Dios, las cosas de Dios tienen un tiempo para manifestarse en nuestras vidas. Amén. A mí me impresiona algo que dice Pablo, dice: y los que estemos vivos seremos transformados. Él estaba diciendo que los que estuvieran vivos, o sea, estaba haciéndose referente, cualquiera que lo hubiera escuchado hubiera dicho: oiga, el rato ya va a venir en estos días, porque Pablo lo estaba diciendo. Realmente él estaba preparado. Él estaba preparado para ese evento que nadie lo sabe, pero que todo mundo tenemos que estar ahí preparado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que estar siempre preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre nosotros tenemos que estar con una actitud positiva, digámoslo así, o no positiva porque suena más como a la nueva era, pero con una actitud correcta para hacer lo que Dios quiere hacer. La actitud es la fuerza principal que determina si fracasamos o si triunfamos. Si usted tiene una mala actitud a lo que usted está haciendo, realmente usted va a fracasar. En lo que usted está haciendo usted va a fracasar. Pero usted tiene una actitud. ¿Y de dónde viene la actitud? La actitud correcta, ¿de dónde viene? Cuando uno tiene certeza de algo, o tiene una convicción de algo, o tiene, la fe. Cuando usted tiene eso por seguro en su vida, como aquella persona que tiene un talento para cantar impresionante, que se para en una tarima con tanta seguridad porque sabe que el talento que tiene lo va a respaldar, y sabe que va a cantar porque sabe que canta bien. Pero cuando una persona duda de lo que tiene, duda de lo que va a hacer, simplemente es una persona que no va a triunfar en la vida si realmente esas cosas en él no se encarnan. Entonces nuestra actitud cuenta, y así es con Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que tuvo un hombre de Dios en la palabra de Dios. Pero antes quiero meternos en estos pensamientos. Colosenses 1:16. Vamos a meterlo primero en estos. Acuérdense que la actitud, ¿hacia qué vamos a tener la actitud? ¿Hacia qué vamos a tener la actitud? ¿Hacia lo que nos parece? ¿Hacia algo que alguien nos dijo? ¿Hacia a lo que Dios está estableciendo en nosotros? Dice: porque en Él, escuche bien, fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿en dónde? En el cielo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí estamos mirando un evento que el Señor nos está plasmando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos seguridad. ¿Seguridad de qué? De que nada de lo que fue hecho sin Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y todas las cosas están sostenidas por medio de ¿qué? De su poder. Creo que en el versículo siguiente lo dice. Vamos a mirar el versículo siguiente. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que nada, aún Satanás lo puedo meter ahí. Él no está por ahí caminando porque se le da la gana, porque Dios así lo ha determinado, para su plan divino, su redención y todo lo que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Él no está fuera de lo que Dios está hablando aquí en su palabra. Amén. Entonces podemos tener una seguridad tan tremenda que a través de Jesucristo todas las cosas fueron hechas, y que en Él fueron hechas, y que para Él fueron hechas, y que por Él subsisten. Por Él fueron creadas, para Él fueron hechas, y por su poder fueron sustentadas, y están sustentadas y serán sustentadas por toda la eternidad. Entonces, si Él nos elige a nosotros, ¿cuánta seguridad nosotros tenemos que tener hacia lo que Él nos está diciendo? Toda. ¿Por qué? Porque sabemos que aún el diablo, valga la redundancia, está siendo usado por Dios. Valga la redundancia, para que nosotros entendamos muchas cosas. Y no me voy a meter en ese tema, realmente voy a pasar por ahí por encimita nomás. Eso va a ser para después. Pero el diablo no camina porque él quiere. Porque si Dios quiere en este momento atarlo y echarlo al infierno, al lago de fuego y azufre, para que deje de engañar el mundo, lo puede hacer. Y nadie le puede decir que no. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él ya determinó un plan, y ese plan se va a cumplir al pie de la letra.
O sea que aún en medio de ese plan, por medio de ese plan de Dios, Satanás está caminando hoy por ahí, engañando a la gente, diciéndole mentiras, metiéndole incredulidad, desanimándolos para que tengan una actitud errónea en cuanto a este poder que nosotros estamos viendo. Es un poder el que nosotros estamos viendo en estos versículos. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por Él subsisten. O sea, miremos ese poder tan impresionante. Nada en la existencia, visible o invisible, puede caminar sin el conocimiento de Dios. Todo Él lo sabe. Es un poder donde nosotros nos podemos coger para alimentar nuestra fe. Si el Señor nos eligió a nosotros para hacer algo sobre la tierra, entonces evidentemente esa fe va a hacer que este poder que está ejerciendo ahí ejerza en nosotros. Amén. No, están apagados ustedes definitivamente. Juan 17:5, vamos a mirar. A veces nosotros les prestamos más atención a los problemas. Y es verdad, van a venir, nos van a afligir en algún momento. Pero escúcheme bien, la actitud que nosotros tenemos frente al problema, esa es la que nosotros nos va a decir todas las cosas. Si nosotros tomamos una actitud de derrota, acuérdense que nosotros no necesitamos hablar para saber, para que el diablo sepa qué nosotros estamos sintiendo. No, él solamente mirándonos. Él también es un ser que tiene sentimientos y él sabe cuando se cae. Él sabe cuando una persona está casi que pensando algo exacto. Él casi que, y es más, él ha estudiado el ser humano desde que fue creado, desde el primer edad. Entonces mire lo que dice ahora. Ahora vamos a mirar, aquí estamos hablando de Jesús. Antes estábamos hablando de Jesús, pero ese Jesús Dios, lleno del poder, ¿sí? Lleno de la gloria, lleno de todo. Aquí estamos mirando a un Jesús que está caminando sobre la tierra. Y mira lo que él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que ¿qué? Mira el pensamiento de Jesús. Él sabía la gloria que tenía con su Padre, y él le dijo: ahora devuélvemela. Él se despojó de la gloria para venir ¿a dónde? Aquí como 100% ser humano. ¿Para qué? Para conocer nuestras debilidades y para saber nosotros qué sentíamos. ¿Correcto? Aunque él lo sabe, pero él quiso darnos ese vislumbre a nosotros para que nosotros confiáramos en él. Porque cualquiera puede decir: ay no, pero es que él es Dios. Pero no, él se hizo hombre para que no se excusaran en esa palabra. Y aún sin embargo, con todo y eso, nosotros decimos: ay, es que él es Jesús. Pero es que ese Jesús tuvo un cuerpo sujeto a todas estas vanidades como nosotros lo tenemos. Pero hubo una diferencia en él, que él sabía quién era. Él sabía el poder creador que había para sostener la vida de él en santidad y para cumplir cada palabra y cada detalle que Dios había dicho a través de sus profetas para con la vida de Jesús. Y mire lo que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes contigo, que antes de que el mundo ¿qué? Fuese. Ahora vamos a ver eso con nosotros. Efesios. Porque aquí vamos a ver, verdaderamente he pensado mucho en esto. Y últimamente se ha despertado una conciencia muy profunda de Dios en mi corazón, donde he podido ver eventos donde verdaderamente puedo ver casi la manifestación de Dios sobre mi vida. Pero yo sé que hay algo que falta: el avivamiento. Un día va a llegar, no muy lejano, donde el Espíritu Santo va a derramar un poder tan grande sobre esta casa, que va a salir y trascender las puertas de esta iglesia, y va a tener la capacidad de inundar toda la ciudad de Villavicencio. Y yo creo que Dios está forjando eso en nuestros corazones. No se lo puede dar a una persona incrédula, se lo tiene que dar a una persona llena de fe, para que pueda sostener este fuego y este poder que Dios quiere derramar. Y esas personas de fe no las encontró en Villado, entonces les toca formarlas desde el principio. Entonces escogió a uno por ahí, estaba por ahí en una pieza un día por ahí. Y escogamos a este. Me escogieron y yo empecé a creer. Sabía que no era el tiempo,
pero decía lo de Pablo todos los días: es el tiempo. Sabía que no lo era, pero lo de Pablo: es el tiempo. Y ustedes pueden ver en esos cuadros, todos tienen una característica, que todos dicen: es el tiempo. ¿Por qué es el tiempo? Porque nosotros estamos vivos. Porque es el tiempo en nuestra vida, la era de Dios en nuestra vida. Si no es el tiempo para nosotros, entonces será el tiempo para nuestra generación futura. Amén. Pero entonces vea lo que dice. Ahora miremos Efesios. Dice, escuche bien, Jesús, ¿qué dijo? Dijo: Padre, devuélveme la gloria, la que antes tenía. ¿Con quién? Contigo. Ahora dice, aquí hablando de nosotros: según nos escogió Él, ¿antes de qué? En Él, ¿antes de qué? Wow, o sea que nosotros estábamos, ¿qué? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué gloria teníamos nosotros entonces? ¿Qué gloria teníamos nosotros? Para que nos dé la seguridad ahorita de que vamos a cumplir todo lo que Dios mandó para que nosotros hiciéramos. Mire lo que dice: para que fuésemos, ¿qué? Santos. O sea que antes de que este mundo fuera creado, nosotros, ¿qué éramos? Santos. Aquí dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo nosotros éramos en Dios. Éramos en Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que quiere decir que antes de la fundación del mundo nosotros éramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque ya Él nos veía a través de ¿quién? De su Hijo. Por eso dice que en Él. Que en Él. Sigamos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Pero lancémonos al 11. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Mire lo que Jesús le dijo: Padre, devuélveme la gloria que tenía antes contigo. ¿Cuál era la gloria a Él? Que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Nosotros qué somos realmente? ¿Nosotros qué somos realmente? Reyes y sacerdotes. ¿Pero a dónde? ¿Aquí? Aunque no lo crean, sí. Pero nosotros éramos en Él. Y quiero sacar algo hoy de mi corazón para exponerles aquí a ustedes. Habiendo sido predestinado conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Entonces, antes de nosotros éramos, pero Él sabía que nosotros íbamos a venir aquí a la tierra y íbamos a cumplir un propósito en Él, porque Él así lo predestinó para nuestras vidas. O sea que nosotros forjamos la vida de este mundo. La vida de este mundo no nos forja a nosotros. Nosotros traemos ya algo establecido para forjarlo y establecerlo sobre esta tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que forjar? A mí Dios me encargó el avivamiento. Ay, ¿usted quién es, Adolfo? Era, antes de venir Él me dijo que yo iba a traer un avivamiento para esta ciudad. ¿Quién? ¿Por qué usted? ¿Porque lo quise? No, porque Él lo dijo antes de que yo naciera. Así me digan orgulloso. ¿Que usted quién se cree? Yo me creo lo que Él piensa de mí. El resto me vale. Él me encargó desde el primer día este proyecto. Y yo veo la potencia de Dios creando los cielos y la tierra, sosteniéndolas por su poder. Cada detalle de la vida se sostiene por Él. Cada suspiro de nuestro respirar es por Él. Cada pensamiento, cada latido de nuestro corazón está sustentado porque Él así lo quiso y lo permitió en nuestras vidas. Entonces, si Él le dijo a usted, haga esto, seguramente el mismo poder con que Él sostiene todas las cosas, el mismo poder con que Él creó todas las cosas, es el mismo poder que va a destinar para que usted cumpla ese propósito. ¿Será que alguien lo puede tener? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién lo puede detener? Nadie. Ni la muerte lo puede detener, porque Él venció la muerte.
Entonces, voy a darles un ejemplo. Ya, aquí, me voy a destapar con ustedes un momentico. Cuando nosotros, antes de venir a esta tierra, nosotros éramos en Dios, ¿correcto? Antes de venir a esta tierra, Él dijo: este es su propósito, esto es lo que usted va a hacer, y estos son sus galardones eternos. Y nosotros lo vimos. Nosotros vimos el propósito, nosotros vimos el galardón, los galardones y lo que íbamos a hacer en la eternidad con Él. Antes de nosotros venir a esta tierra, nosotros ya, porque Jesucristo dijo: devuélveme la gloria que antes tenía contigo. ¿Cuál era la gloria? La gloria es que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso era lo que el Señor le iba. Él se despojó de ese poder. Nosotros nos despojamos de lo que éramos en Dios. Si usted era un rey entre los reyes, pues entonces ese poder usted se lo quitó y vino aquí a la tierra. Pero ahora no se lo tiene que dejar robar del diablo, porque Él se despojó de su poder. Y los galardones no son cosas, es un poder que Dios le da a uno para gobernar la eternidad con Él. No todos los cristianos van a ser la novia del Cordero. La novia del Cordero son solamente los que resplandecen porque hacen las obras justas que Dios les manda hacer. Las obras justas no es lo que usted haga. Las obras justas son las que Dios les encargó que hiciera, sea cual sea la que usted haga en Dios, pero que sea en Dios. Si Dios no lo mandó a usted a regalar plata o a regalar dinero, entonces si usted lo hace y usted piensa que es una obra justa, que porque está de sus sentimientos o de sus emociones, entonces no es una obra justa delante de Dios. Yo puedo ir a predicar el evangelio en cualquier ciudad. Yo puedo ir a orar por los enfermos en cualquier ciudad, pero Dios me dijo que tenía que ser aquí en Villavicencio. Y si yo no lo hago aquí en Villavicencio, aunque parezca bueno, no estoy en la voluntad de Dios. Por eso tenemos que saber a dónde el Señor nos va a llevar. Porque Pablo quería predicar el evangelio y el Espíritu Santo le decía: allá no. Y él no iba, porque él sabía. ¿Por qué Dios se aseguró con Pablo? Un hombre tan malvado como Pablo le dijo a Ananías: ve, porque es instrumento escogido. ¿Qué miró Dios? Cualquiera, ni los apóstoles, ni ninguno de ellos creían en Pablo o en Saulo en ese tiempo. Dijo: no, pero ¿cómo voy a orar por él si este hombre es malvado? Pero Dios estaba seguro de que él lo iba a lograr hacer. ¿Por qué? Porque él se lo iba a revelar en su corazón. ¿Qué hace que nosotros realmente conozcamos esa seguridad de Dios en nuestro corazón? Escúcheme bien. Sé que lee la palabra de Dios, sé que es orar, pero mucha gente ora y mucha gente lee la palabra y no tiene propósito en su vida. Mucha gente ayuna y no tiene propósito en su vida. Pero hay gente que ayuna, hay gente que lee la palabra, hay gente que ora, pero hay gente que conoce su destino y lo hacen. Esos son. Pero nosotros tenemos que saber que no es solamente leer la palabra de Dios, que no es solamente orar, que no es solamente ayunar, sino que es morir a la carne. Y no solamente es morir a la carne, sino es conocer el destino que Dios nos propuso a nosotros y nos encargó. Dios en Jesucristo dijo que iba a salvar la humanidad, pero Dios en Adolfo dijo que iba a traer un avivamiento para esta ciudad. Y ese es mi propósito. Y a mí nadie me lo va a sacar. Aunque descienda un ángel del cielo y me diga que el propósito mío es otro, sea anatema ese ángel para mi vida. Yo estoy seguro de lo que Dios me dijo, cada palabra de Él. El propósito de Dios no es solamente que leamos su palabra. El propósito de Dios no es solamente que oramos. El propósito de Dios es hacer algo específico en Él y a través de Él. Para eso marcó un tiempo para nuestras vidas, y ese tiempo lo tenemos que aprovechar nosotros. Preguntémosle al Señor, Él nos va a responder.
Y cuando nosotros empezamos a ver el propósito de Dios y empezamos a caminar en Él y empezamos a mirar que todo está encajándose, la fe en nosotros empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y empezamos a tener seguridad. Yo veo a Dios como lo está haciendo conmigo. Pero Adolfo, pero es que yo no veo nada. Pero es que primero está forjando algo. El anillo, cuando usted lo ve en la vitrina, no siempre fue así. El primero tuvieron que sacarlo de la tierra. Después tuvieron que llevarlo al fuego, derretirlo. Y si nosotros sabemos que nuestro destino está ahí en esa vitrina, entonces nosotros nos vamos a dejar pasar por el fuego, nos vamos a dejar sacar de la tierra, nos vamos a dejar pulir, porque sabemos que nuestro destino es ese. Pero aquel que no conoce su destino, cualquier cosa le parece bien, cualquier camino le está bien, cualquier profecía falsa que escuche sus oídos, las va a escuchar y las va a hacer, y se va a enamorar de ellas. Pero no es así. Yo le he dicho a mi esposa, eso no es de Dios. ¿Por qué? Lo de Dios es esto. Pare de contar. Si algún profeta me habla y edifica esto que ya está establecido en mi corazón, bienvenido sea la profecía. Y si no es y no alimenta el propósito de Dios en mi vida, una cosa hago, la desecho de mi corazón 10 veces. Porque cuando esto pasa, sabemos que nosotros tenemos algo en Dios. Hay gente que ha orado toda la vida, pero no han hecho nada. Yo sí quiero impartirles. A mí el Señor me habló y me dijo: Adolfo, estos que están aquí a su lado, a mí nunca se me va a olvidar eso. Esa fue la marca y el sello que Dios colocó sobre mi vida. A mí el Señor me dijo: Adolfo, estos que están aquí toda la vida fueron cristianos, creyeron en mi hijo, por eso están salvos, pero nunca hicieron nada, no entendieron, aunque les hablé 1 y 2 veces, les mostré en su corazón. Dieron pasos pero retrocedieron. Y cuando eso pasa nos volvemos ambivalentes. Cualquier cosa está bien. Aún los esposos Dios los une, y como no están tan seguros de ellos, se llegan a separar. Pero la seguridad a mí me dice que Vanessa nunca se va a separar de mí, y que ella y yo vamos a ser tan unidos que vamos a alcanzar muchas cosas en Dios. La fe de Cristo nos salvó. La fe de Cristo nos da seguridad para hacer todas las cosas y tener éxito en nuestro camino. La revelación con el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo, su manifestación, su sabiduría, su poder, nos llena de seguridad para seguir el camino a Cristo. Escúcheme bien. Este propósito lo diseñó el Señor para nosotros. No lo diseñó usted, Él lo diseñó para nosotros. Este propósito, cuando se desata en la vida de nosotros, desata un poder que nos va a atrapar a nosotros, y en ese poder vamos a caminar. Cuando usted tiene consigo ese poder, ese propósito no viene solo en palabras. Esos 12 decretos no vienen solamente con palabras. Esos 12 decretos cargan en sí un poder que se van a empezar a desatar en nuestras vidas, o por lo menos al que crea. Y con esto no estoy diciendo que entonces esto va a suplantar la palabra de Dios. No, esto no es una doctrina. Esto es una revelación que Dios tiene para este ministerio o para mi propósito. Esto no pretendo implantarlo para hacer una doctrina en otro lado. Esto pretendo implantarlo sobre este ministerio que Dios colocó sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque era mi propósito. El de ustedes tienen algo específico para ustedes. No es su revelación en Dios no es una doctrina, pero su revelación en Dios es su propósito. La doctrina no va a cambiar, pero encima de esa doctrina usted tiene que colocar la revelación y el propósito suyo para caminar en esta tierra. Porque los galardones no van a venir si usted no hace este propósito. Usted puede ir a predicar a todo lado, puede ganar almas para Cristo, pero si
usted lo hizo fuera del propósito de Dios, usted no va a tener galardones eternos. Los galardones eternos se obtienen porque usted le fue fiel al propósito que Él le dio. Creer en Cristo lo salva a usted, pero caminar en el propósito le da galardones eternos a usted. Es un poder eterno. ¿Alguien quiere tener un poder que no sea de aquí en la tierra, que sea allá arriba? Que ese poder nunca se va a desvanecer. A Cristo le dieron todo el poder y la gloria. A los apóstoles le dieron la honra de la Nueva Jerusalén. Los nombres de ellos están plasmados en la base de la Nueva Jerusalén. Todo ser angelical o ser viviente que esté en la eternidad y entre por esa ciudad va a ver la honra que Dios le dio a los apóstoles. Amén. Entonces, ¿qué hace esta fuerza en nosotros? Vamos a mirar qué hace esta fuerza en nosotros. Vamos a mirar rápidamente a Daniel 10:11. Me gusta hablar mucho de este tema. Y me dijo: Daniel, muy amado. Mire lo que le dijo aquí el ángel a Daniel: muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba contigo, me puse en pie temblando. Siga. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, escúcheme bien, y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero escúcheme bien, ¿qué fue lo que Daniel entendió? ¿Qué fue lo que Daniel vio para que este ángel viniera? ¿Qué fue lo que Daniel determinó en su corazón para humillarse? ¿Qué fue lo que él vio para humillarse delante de Dios? Pues bueno, él miró el libro de Jeremías, que el cautiverio del pueblo de Israel iba por 70 años. ¿Y él qué dijo? Él se puso a meditar. Van 70 años. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ya pasaron 70 años desde el día que el rey de Babilonia se llevó cautivo al pueblo de Israel. Hay que hacer algo. ¿Y qué hizo él? Se metió en un ayuno. ¿Y qué hizo? ¿El ayuno movió el reino de Dios? No, el ayuno no movió el reino de Dios. Lo que movió el reino de Dios fue la palabra que él creyó que salió de la boca de Dios. Dios dijo que en 70 años el pueblo de Israel iba a ser libre. Él solamente dispuso su corazón para humillarse y para querer entender cómo era que el pueblo de Dios iba a salir libre de esa ciudad. ¿Cómo era que Dios iba a ser libre? Él no lo movió el ayuno, a Dios no lo movió el ayuno. Eso fue un fruto. A Dios lo movió fue que Daniel le creyó lo que él había hablado. Y eso generó una seguridad y movió el reino de Dios. Movió los ángeles. Hubo una guerra en los cielos. Pero no fue por el ayuno. Porque hay mucha gente que ayuna y es más incrédula que mejor dicho, ni para qué hablamos. Daniel movió la mano de Dios porque él creyó la palabra que él había hablado a través de su profeta Jeremías. Cuando Daniel se dispuso y creyó, porque él primero creyó, porque si no hubiera creído no se hubiera metido. Él quería entender cómo era la solución de todo este problema. Él era solo. ¿Cómo iba el Señor o cómo iba Dios a sacar ese pueblo de Israel? Él quería entender para empezar a obrar. Si Dios le iba a decir que informara un ejército, o si Dios le iba a decir que fuera y le dijera al rey. Él no lo sabía. Él quería entender cómo el pueblo de Dios iba a ser sacado de ese cautiverio. Él solamente se humilló a querer entender. Pues cada palabra que Dios le dé a usted, si usted dispone su corazón a humillarse delante de Dios para querer entender lo que Dios le está diciendo, entonces Él le va a dar la solución a usted. Yo dispuesto mi corazón a humillarme delante de Dios para entender todo esto que Él me ha dicho. Y yo sé que yo voy avanzando y el diablo no me va a poder decir mentiras a mí. Aunque a veces me diga: ¿qué ves? Y yo le digo: veo el avivamiento. Yo veo gente llegando de todos lugares.
Yo veo una unción poderosa emanando a través de lo que nosotros estamos haciendo, y la gente siendo levantada y la gente siendo restaurada, y el Espíritu Santo. Yo veo eso. Él vio el pueblo de Israel libre. Dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Yo no sé cómo va a ser. Estoy dedicando mi vida a entender cómo es que va a ser. Si es que un día voy a estar predicando y desciende el Espíritu de Dios y tenemos un culto que dure quién sabe cuánto. No lo sé. Ustedes de pronto se pueden quedar ahí pensando. Yo todos los días pienso y le pregunto al Señor cómo va a ser, pero nunca he permitido en mi corazón a decirle que no va a ser. He visto el Señor cómo se ha manifestado en mi vida sobrenaturalmente a través de ángeles, hablándome a mí, a través de revelaciones que Él me ha dado. ¿Por qué, Adolfo? ¿Porque usted es más espiritual? No, porque le creí una palabra a Dios. Por eso, esa palabra ha desatado un poder en mí, de ir caminando en pos de lo que Dios quiere hacer, de ir caminando en pos de lo que Dios quiere hacer. Yo sé que el avivamiento no es solamente una palabra. Yo sé que el avivamiento trae consigo un poder, y ese poder es el derramar del Espíritu Santo para sanar al enfermo, para libertar al endemoniado, para sanar la tierra, para llenar a Villavicencio de la gloria de Dios. Yo sé que esa palabra significa eso para mí. Y aquí Daniel dispuso su corazón, y Dios le envió el ángel. Dios le envió el ángel. Y él le dijo, desde el primer día que dispusiste, desde el primer día, ¿sabe que el cielo se movió desde el primer día que él le creyó a Dios en esa palabra? Desde el primer día que usted le crea a Dios en la palabra que Dios le ha dado a usted, desde ese primer día Dios va a mandar sus guerreros para pelear. Que tenemos que ser pacientes, claro que sí. Aquí pasaron 21 días este hombre en ayuno, ya no tenía fuerzas, pero el ángel le dijo, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo creo que Daniel empezó a decir, Señor, ¿cómo será la libertad? Señor, ya van 70 años, Señor, ya van 70 años, ¿qué hacemos, Señor? Esa palabra se tiene que cumplir. ¿Yo qué hago, Señor? Voy a orar, Señor. Oh, yo me humillo. Le pidió perdón a Dios por todo el pueblo. Él empezó a hacer de todo en todo. Él le pidió perdón a todo el pueblo. Vemos la oración en el capítulo anterior, que él le dijo que perdonara la iniquidad de los papás, de los hijos, de los abuelos, de todo. Y empieza, Señor, este pueblo ha sido rebelde, perdónanos, me humillo. Y empezó a hacer de todo en todo. Pero él no sabía que había una guerra en los cielos. Yo sé que en este momento, aquí, hoy, hay una guerra en el cielo terrible a favor de Villavicencio. Eso yo lo tengo por seguro. A mí el Señor ya me mandó a hacer un propósito, lo estoy haciendo. Y ya mire la manifestación anoche, y no había empezado ni siquiera. Y el Señor me mandó su ángel, me dijo esto y esto será quitado de usted para que pueda hacer lo que va a hacer. Me lo quitó. Entonces digo, wow, Señor, si estaba en su voluntad venir a hacer esto. Y eso lo anima a uno. No que yo me sustente por eso, pero ayer me acosté en mi cama y vino, yo sentí la presencia. Me dijo, usted necesita que esto y esto quede muerto para que pueda hacer lo que va a hacer. No tuve necesidad de ayunar 40 días para entender esa revelación. Y vino. Y yo dije, wow, entonces sí, voy por buen camino. Entonces, cuando uno empieza a caminar en ese propósito, empieza usted a tener seguridad. Empieza usted a tener seguridad. Él no le preguntó al Señor si era que iba a liberar el pueblo. No, él empezó a pedir perdón por el pueblo inmediatamente. Señor, perdona al pueblo. Señor, mire que esto. Señor, mire que esto. Señor, mire que esto. Señor, Señor. Y ahí, pum, se postraba. Y hizo todo lo que en sus manos había y se le venía a la cabeza para que el Señor lo escuchara. Pero no fueron las oraciones lo que Dios escuchó. Las oraciones subieron. Si es verdad, porque ahí lo dice.
fueron oídas tus palabras, pero fue la fe que él tuvo en la palabra que decía 70 años. Él contó 70 años. El día que yo coloqué esos decretos ahí, el miércoles el Señor aquí nos sorprendió. Y hay testigos oculares, como dijo los apóstoles, que el Señor dijo: lo que ustedes van a hacer no lo pueden hacer en esa capacidad, tienen que tener esta. Y todos caímos ahí bajo la presencia de Dios. Todos caímos ahí. Y yo entendí, yo dije: claro, necesitábamos ser capacitados para llevar un poder. Necesitaba que la vasija fuera más grande para poder llevar más agua, porque el agua que tiene la vasija, mire, evidentemente no está ya saliendo más de aquí de la puerta. Vean, hasta ahí está llegando. Pero la vasija que va a venir va a llenar esta iglesia y se va a rebosar. De hecho, Sayan creo que tuvo esa visión. Entonces yo sé que Dios está ahí. Pero ¿sabe por qué? No porque estemos orando ese día. No, yo sé que no. Ese es el fruto. Yo sé que esto ha venido porque desde el primer día que el Señor me dijo: Adolfo, hay un avivamiento para Villavicencio. Y yo ese día le creí. Han pasado 5 años tal vez. Nunca he desistido y nunca voy a desistir hasta que no lo vea. Esto es solamente el fruto de la fe que yo tuve un día. Y no solamente yo, los que se han añadido a través de esta visión que Dios nos ha dado. Y ustedes hacen parte de esto. Y los animo para que ustedes se metan dentro de este avivamiento. No solamente es el propósito de Adolfo. Dentro de este avivamiento está el propósito de José Ariel, está el propósito de Mari, está, pero con poder, con gloria, no con lamentos y quejidos todo el tiempo. Tenemos que entender que el poder de Dios quita todo lo que el enemigo quiere poner sobre nuestros lomos. Daniel creyó y Dios desmovilizó el cielo. Mira a quién desmovilizó: a Gabriel y a Miguel lo desmovilizó del cielo. Le dijo: vayan allá. Ese hombre creyó lo que yo escribí. Ese hombre creyó lo que mi profeta habló del pueblo de Israel. Ninguno más lo había creído, porque solamente nombran a Daniel. Digo: vayan, porque él no está creyendo algo de él, él está creyendo algo que yo dije. Y cuando usted cree algo que Dios habló a su vida, ese algo tiene un poder y va a hacer de movilizar la mano de Dios, y el cielo se va a movilizar a favor suyo. Pero tenemos que insistir. Tenemos que insistir. Una palabra yo no me dejé meter en la cabeza jamás: Adolfo, es que usted tiene que esperar el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios, ahora es el tiempo de Dios para mi vida. Y me regañaban. Yo decía: no, el tiempo de Dios es ahora. Pablo lo dijo. Y los que estemos vivos, y han pasado 2000 años. Entonces, ¿qué? ¿Pablo se equivocó? No, él no se equivocó. Él estaba preparado. Yo estoy preparado. Entonces, quería impartirles esto hoy. La fe. Les mostré lo que es Cristo. Él lo llena todo en todo. Él creó los cielos y la tierra, invisible y visible. Satanás está ahí metido. Él no creó a Satanás, pero se volvió Satanás. ¿Qué hacemos? Pero no salió del círculo de Dios. Ahí está. Aún Dios se atreve a hablar en su palabra cada paso que Él ha hecho. ¿Y sabe qué? Él lo va a hacer. Porque si yo fuera Satanás, entonces yo diría: Dios dijo ahí que yo iba a montar un anticristo. Ahora no lo voy a montar, para que digan que Dios es mentiroso. No, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Va a levantarse un anticristo en este mundo. Por encima del pensamiento de él o no, va a pasar. Aún Dios le muestra que va a ser atado 1000 años. Aún Dios le muestra que va a ser echado al lago de fuego y azufre. Satanás, ¿por qué no puede hacer nada? Porque esta palabra está llena de poder, y ese poder se va a desatar y lo va a atrapar a él donde quiera que esté. Cuando usted cree en una palabra, esa palabra lo va a atrapar usted y va a hacer lo que diga la palabra que usted creyó en ese momento. Porque no es su fe, es la fe de Dios que hizo hacia usted. Usted no está salvo por su fe, usted está salvo por la fe de Cristo, que lo miró a usted salvo en la cruz de Calvario. Y esa fe lo persiguió a usted y lo alcanzó y lo trajo. Pero ahora esa fe tiene un propósito.
¿Y ese propósito quién se lo dio? Cristo. Cristo le dijo que usted iba a hacer esto. Si usted cree en eso que Él pensó, entonces ese poder se va a desatar en su vida. Porque no es su fe. Usted está creyendo en la fe de Cristo, porque Él fue el que destinó para usted todo. Nosotros no estamos creyendo en algo que el papá nos dijo. Mi papá me dijo algo y yo no puedo creer en eso porque Él no tiene el poder para hacer eso. Pero yo estoy creyendo en Él. Lo que Él dijo de mí, que yo iba a ser un profeta, que yo iba a predicar la palabra, que yo iba a tener mi esposa. Por eso cuando Él me dijo su hijo se llamara Gedeón, yo a ninguno le dije si le parecía bonito o si le parecía feo. Yo dije, Él se llama Gedeón. Pare de contar. Y se llamó Gedeón. Ah, que es muy feo. Yo no le estoy preguntando. Ah, que usted es tan orgulloso. No, Dios lo dijo y Dios así se va a establecer. Y no le coloqué sin un solo nombre para que ninguna otra persona lo fuera a llamar por el otro. Porque así le creo a Dios. Y le dije a mi esposa, Gedeón solito, para que no tengan la oportunidad de llamarlo por otro. Porque yo me llamo Adolfo Andrés. Ahí me pueden llamar Andrés. Sino que yo les digo a los que me llaman Andrés, no me llamen Andrés porque no me gusta. Entonces, lo que Dios, ahora, el nombre que yo le coloqué a Gedeón, mi hijo, no es solamente un nombre. Ese nombre trae un propósito que yo estoy desatando en él. Ese nombre trae un propósito y en el tiempo se va a desatar en él. Y ustedes tienen que entender que cada palabra que ustedes le crean a Dios no es solamente una palabra. Esa palabra trae consigo un poder. Si usted creyó en la palabra de sanidad y usted creyó que usted tiene ese don, solamente esa palabra de fe en su corazón va a hacer que cuando usted ore por los enfermos se sanen. Yo he creído que ningún demonio me puede pasar por encima mío, sino que se tiene que sujetar. Y eso ha hecho que la autoridad de mí hacia ese evento crezca. Porque yo sé que trae un poder esa palabra de fe en mi corazón. Trae un poder. ¿En qué palabra de fe están creyendo ustedes? Que todo lo puedo en Cristo, sí es verdad. Pero ¿qué es lo que van a hacer en todo lo puedo en Cristo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sus caprichos? No. El propósito de Dios respalda esa palabra en su vida. Porque Él dice que pidamos según su voluntad. Y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros para pedir según la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos qué pedir. Entonces usted no puede creer, ay, que pedir se os dará, pida lo que quiera. No se le va a dar. Se le va a dar lo que Dios determinó darle a usted, pídaselo, porque se va a venir. Por eso tenemos que entender muchas cosas. Por eso hay muchas veces que dicen, ay, sí, es que yo me caso con este y sí, el Señor lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Ese es su capricho. Pero la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Ese es el capricho suyo, no más. Todo lo que nosotros pidamos en Dios va a desatar un poder en la vida de nosotros si viene conforme al propósito de Dios. Hay personas que van a tener una capacidad más que otras y nosotros no podemos envidiarlos. Dios lo eligió a él para eso. Y gloria a Dios, ahora tengo que buscar lo mío para yo realizarme, para yo sentirme seguro. Porque si nosotros envidiamos lo de Él, empezamos a trabajar para buscar lo de Él, y el día que no lo encontremos, ese día nos vamos a defraudar, porque no logramos obtener lo que nuestro capricho quiere. Pero cuando nosotros descubrimos lo de nosotros y empieza a venir, entonces nosotros vamos a decir: Dios es fiel y es bueno. Pero las personas que quieren ser como otros nunca lo van a conseguir. Lo único que van a conseguir en ellos son depresiones y tristezas, porque no lo lograron, no lo van a lograr. Frustración a no querer lo que uno quiere. Pero cuando nosotros descubrimos, cuando el Señor a mí me habló de todo esto, yo me quedé pensando ese día, cuando miré esa visión. Yo dije: ¿aquí qué? ¿Con qué me como todo esto? Pero la guardé en mi corazón. Dije: no, si Dios me lo dijo, ahí va a estar. Y empecé a filtrar. Le hablé a la pastora Clemencia, le dije: pastora, todo esto. Hay cosas que empecé a sacar de a poco. No las saqué todas a la luz de inmediatamente. Como que el Señor me iba dando y yo iba sacando.
empecé a unirme con Vanessa y empecé a sacar, pero nunca me desvié de lo que Dios me dijo que hiciera. Nunca me he desviado y le doy gracias a Dios por eso y le digo que me guarde mi corazón siempre. Pero he conocido que si las personas no conocen su propósito, serán ciegos espirituales donde quiera que caminen, porque cualquier palabra les va a parecer bien y andan detrás de profetas a ver que los profetas que le dicen, cuando tiene el profeta de profetas dentro de ellos, el que conoce su destino, el que conoce sus debilidades, el que conoce su futuro, el que conoce la eternidad que en él usted tiene. Cuando nosotros terminemos y entendamos todo esto, vamos a decirle: Señor, devuélvelo la gloria que antes teníamos contigo. Jesucristo fue nuestro ejemplo. Pero hay gente que está muriendo y está llena de miedo. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera la gloria que tenían con el Señor. Es más, no saben ni siquiera si se van a salvar o se van a perder, porque son tan débiles en la fe. Pero es que la fe no llega de una vez fuerte. La fe se va fortaleciendo a medida que nosotros vamos conociendo y nos vamos enraizando en las profundidades de Dios, en el amor de Dios que echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios se enraiza en nosotros, el temor se va de nosotros. Y ese es el objetivo. Yo no pretendo que ustedes sean perfectos, pero sí que caminen hacia la perfección. No pretendan ustedes verme ahorita como el pero una cosa sí, vean en mí y crean en mí que yo estoy caminando hacia allá, porque es el camino que Dios me colocó. Escúcheme bien, esto no es una doctrina, esto es una revelación para mi propósito. La doctrina es la doctrina que estamos viendo en la palabra de Dios, y esa es inquebrantable. Esta se puede quebrar. ¿Sabe cuándo se puede quebrar esta revelación? Cuando yo desfallezca y sea incrédulo. Pero la palabra de Dios, aunque usted sea incrédulo, nunca se va a quebrar. Se quebrará en usted, pero la revelación y el propósito de Dios sí se puede quebrar. ¿Sabe por qué? O su fe lo levanta o su incredulidad lo hunde. Por eso tenemos que conocer. Y el que no lo conoce, entonces, ¿de qué se va a agarrar? De nada. Viene a la iglesia cada 8 días y ya, para de contar. Todo le pareció bien. Sus hijos se perdieron, ya le pareció bien. Pero si Dios le dijo, sus hijos no se van a perder, entonces usted va a luchar por eso. Amén. Daniel no bajó el diseño de Dios porque oró y ayunó. Daniel bajó el diseño de Dios porque creyó en el diseño de Dios. Y ese creyó lo llevó a ayunar. El creer nos da un fruto. El creer en el propósito de Dios nos lleva a orar, nos lleva a escudriñar, nos lleva a indagar. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Con quién lo vamos a hacer? Entonces, el creer el propósito de Dios nos lleva a humillarnos delante de Dios. El propósito de Dios, Él lo creyó y lo llevó a humillarse delante de Dios. Si usted no se ha humillado delante de Dios, yo puedo decir que entonces usted no ha conocido el propósito de Dios. Porque en medio de conocerlo a Él, Él nos va a mostrar su propósito. Nadie conoce a Cristo sin que Cristo le haya dicho qué es lo que usted tiene que hacer aquí en la tierra como hombre. Porque Él mismo lo diseñó y Él mismo se lo va a decir. Él lo va a llevar a toda verdad a su vida. Y la verdad suya es que usted tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo. La verdad suya es que usted tiene un llamado que usted tiene que hacer. Esa es la verdad suya. Y Él lo va a llevar a la verdad de Él, pero a la verdad suya también. ¿Y cuál es su verdad? Que usted es un ungido que va a pisar la tierra de Villavicencio y va a trastornar esa tierra. Y pare de contar. O si es un empresario, lo que sea. Y esa es la verdad mía. Que Cristo murió por mí, que me santificó, que me redimió, pero que dijo que así como Él vino a salvar la humanidad, yo también tengo un propósito en Él. Por eso es que yo insisto tanto con esos propósitos. Ustedes mismos lo escribieron, pero si lo escribieron en su carne, tenga por seguro que no va a pasar nada. Se van a quedar esperándolo. Pero si Dios los guió a la verdad de ustedes, en lo que son aquí en la tierra y lo que van a hacer, entonces se va a cumplir.
Y por eso vamos a ser conocidos. Aquí no se trata del apóstol, aquí no se trata del profeta, aquí se trata de que cada hijo de Dios tiene algo que hacer en Dios, santo, sin mancha y sin arruga, pero con propósito. Nosotros no somos santos, sin mancha y sin arruga y sin tener nada que hacer. Nosotros no somos holgazanes. Nosotros tenemos un trabajo para hacer, y ese trabajo va a ser en un tiempo determinado en nuestras vidas, y empieza desde que nacimos de nuevo. Desde ahí empieza. Y si usted no ha hecho nada desde que nació de nuevo, entonces ha perdido mucho tiempo y tiene que caminar más rápido. Tiene que caminar más rápido. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. En ti somos, Señor. Somos. En ti somos. Tu sangre nos lava. Tu espíritu nos guía, nos muestra. Pero ¿para qué nos limpia, Señor? ¿Para tener solamente vida eterna? Entonces sería mejor irnos de una vez. Pero no, Señor. Tú planeaste algo más. Tu obra tú la vas a hacer a través de cada uno de nosotros. La obra de la cruz se va a hacer a través de cada uno de ustedes. Cristo en ustedes va a salvar a muchos. Cristo en ustedes va a traer redención a esta ciudad. Cristo en ustedes va a sanar a muchos. Cristo en ustedes va a hacer que muchos prosperen. Cristo en ustedes va a emanar un poder. La obra de Cristo en ustedes va a continuar. Él ya lo hizo todo en todo en la cruz de Calvario. Pero en este tiempo, a través de usted va a manifestar la cruz, para que muchos sean salvos, para que muchos vengan a los pies de Él. Nosotros somos en Él, en la cruz, y Él es en nosotros. Somos uno con Él. Él en la cruz hizo el plano eterno, pero en este tiempo lo está haciendo a través de usted y de mí. Hay muchas almas allá afuera que están esperando para que usted y yo salgamos y a través de Cristo hagamos la obra en ellos. A través del Espíritu Santo ellos van a ser convencidos, pero el Espíritu Santo está en nosotros guiándonos. El Espíritu Santo está en nosotros enseñándonos. El Espíritu Santo está en nosotros mostrándonos. El Espíritu Santo está en nosotros llevándolos. La obra de la cruz es ahora y a través de nosotros. Esa es la confianza que Cristo depositó en nosotros. Es la fe de Él. Y si nosotros creemos en esa fe, lograremos hacerlo. La obra de la cruz está en cada uno de nosotros, y ella quiere manifestarse a través de nosotros, porque es Cristo mismo haciéndolo. Nosotros simplemente somos el cuerpo que le prestamos a Cristo, para que Cristo restaure la humanidad, para que Cristo traiga el avivamiento a Villavicencio, para que Cristo sane a los enfermos, para que Cristo levante a los muertos, para que Cristo resucite esta ciudad. Ese es Él en nosotros. Nosotros somos el recipiente de Él, para que Él traiga la obra de la cruz a Villavicencio, y Villavicencio sea restaurado de la maldición del pecado. Esto es lo que Él quiere, y el diablo está temblando porque sabe que acá hay vasijas de Cristo que se van a dejar usar para salir a derrotarlo. La derrota que Él tuvo en la cruz de Calvario la va a tener en este tiempo, a causa de estos cuerpos que están siendo preparados para manifestar la victoria de Cristo en esta ciudad. El poder y la unción es de Él. Nosotros simplemente estamos preparando este cuerpo para que obedezca a la voz de Cristo. Donde Él nos mande, iremos. Donde Él nos muestre, caminaremos. Donde nos guíe a orar, oraremos. Es Él. Este es el misterio de la cruz eterna, que nosotros en Él somos la cruz que se está manifestando en este tiempo. Nosotros hablamos y Él obra. Sus palabras las hablamos, y la cruz se manifiesta en Villavicencio, liberándolo de la maldición, liberándolo del pecado, liberándolos de la muerte.
La sangre se mueve cuando sus vasijas se mueven, las que están llenas de la sangre de Cristo, las que han sido lavadas y llenadas por la sangre. Esas se van a mover y van a hablar, y la sangre saldrá como ríos de agua viva y tocará a todos los pecadores, y ellos serán redimidos por la sangre. La cruz en la eternidad es ahora en nosotros. Por Él y para Él nosotros trabajamos. Nosotros somos los cuerpos que Dios preparó para que la redención de Cristo se manifieste en Villavicencio. Eso somos. Y la gloria de Dios se manifestará. Nosotros caminamos y obedecemos, y Él hace, y Él hará y traerá. Gracias, Señor. Yo te pido que los bendiga, Señor, y esta revelación venga sobre ellos, porque el poder de Cristo sustentará sus cuerpos para caminar en la obra que Él quiere que nosotros caminemos, para Él manifestar su obra y redimir Villavicencio de la maldición del pecado, y quebrantar las obras de las tinieblas y vencerlas, así como fue en la cruz. La misma cruz se manifestará a través de nosotros, porque Cristo, el Redentor, está en nosotros. El Eterno irrumpió el tiempo de nuestras vidas para manifestar su obra, y esa obra nosotros somos a través de Él. Gracias, Señor. Gracias, porque aún este misterio no estaba en mi corazón, y hoy se ha hecho más luz. Hoy se ha hecho más luz, y hoy doy pasos de más firmeza, sabiendo que ciertamente es la verdad, que tú quieres traer el avivamiento, y un día no muy lejano se manifestará. Se manifestará en lo natural, porque en lo espiritual se está formando. Las profecías están viniendo, las revelaciones están viniendo, todo está viniendo. Ahora falta el cuerpo que manifieste, así como Cristo manifestó y fue el cumplimiento de todas las profecías. Nosotros hoy somos el cuerpo que Dios va a usar para darle cumplimiento a todas las profecías que han dicho acerca de esta ciudad, que será redimida por la sangre de Cristo. Y así lo creo, Señor, y así será, porque tú lo has sellado con tu sangre y con tu espíritu, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.